Hola chicos, hoy hablaremos sobre el movimiento de independencia. El movimiento de independencia tuvo un periodo de 11 años, que fue de 1810 a 1821. Este fue el resultado de un largo proceso de lucha armada en nuestro país. ¿Y esto para qué? Fue para dejar de pertenecer al dominio de la corona española. Y déjame decirte que esta rebelión tuvo 4 etapas, en la que participaron diferentes líderes. Te cuento. La etapa 1 es de 1810 a 1811, es donde inicia el movimiento de independencia. En 1810 comienza la Guerra de Independencia y en 1811 fue fusilado Hidalgo, Allende y Aldama. De 1811 a 1815 inicia la etapa 2, que es la campaña de Morelos. En 1813 fue el Congreso de Chilpancingo y en 1814 fue la Constitución de Apatzingán. De 1815 a 1821 fue la etapa 3. Aquí se hizo la estrategia de guerra de guerrillas que fue encabezada por Vicente Guerrero. Durante este periodo, en 1817, llegó a Nueva España Francisco Javier Mina. Y en 1821 inicia la etapa 4. Aquí es la consumación de independencia, en las cuales hubo 3 acontecimientos importantes. Te cuento. Se firma el Plan de Iguala. Se firma los Tratados de Córdoba. Y el ejército trigarante entra a la Ciudad de México. Pero, ¿te has preguntado cuáles fueron las causas de la independencia? Te explico. Nueva España vivía una situación difícil, tanto económica como social. Y a estos problemas se le sumó la invasión de Napoleón Bonaparte a España, la destitución de su rey Fernando V y el pensamiento ilustrado. Por lo que las causas del movimiento de independencia, que había dado inicio en 1810, dio inicio tanto en Nueva España como en Europa. El pensamiento ilustrado. Aquí se difundía una nueva forma de pensamiento, conocida como la Ilustración, la cual se caracterizaba por el uso y la difusión del conocimiento científico y la idea de que los fenómenos naturales y los problemas sociales debían explicarse con base en la razón y no en las creencias religiosas. Los pensadores ilustrados estaban en favor de la libertad y de la igualdad de todas las personas ante la ley. Ellos querían acabar con los privilegios de los reyes, la nobleza y la iglesia. También consideraban que la mejor forma de organización política era la republicana, en la que el gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí los ciudadanos eligen a sus representantes para que establezcan los reyes que todos deben obedecer. Los cargos del gobierno no se heredan y las autoridades solo gobiernan por un tiempo establecido. Hola, soy Josefa Ortiz de Domínguez y voy a platicarte sobre las conspiraciones contra el virreinato. Pon atención. El 15 de septiembre de 1808, alrededor de 300 hombres entraron al Palacio Virreinal y apresaron al virrey. Al fracasar el intento de conseguir la autonomía, los criollos empezaron a reunirse y organizarse. Esto para conspirar y derrocar al gobierno virreinal. A mediados de 1809 se descubrió una nueva conspiración. Esta había sido organizada en Valladolid por José María Obeso y José María Michelena. Se les perdonó la vida a pesar de haber conspirado contra el gobierno. En este mismo año, Ignacio Allende organizó una junta. Era secreta, sí, en San Miguel del Grande, en Guanajuato. Esto era con la intención de crear un congreso que se iba a encargar de gobernar en nombre de Fernando VII y que se sustituyera a los españoles de sus puestos del gobierno. Ignacio Allende, el líder más importante, contaba con cerca de 3,000 aliados en la Ciudad de México, Celaya y Guanajuato. También, en 1810,
se organizó otra conspiración, pero ahora en la ciudad de Querétaro, la cual fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. La conspiración de Querétaro fue denunciada ante las autoridades virreinales. Ellos fueron quienes ordenaron la búsqueda y el arresto de los conspiradores. Pero antes, Josefa Ortiz de Domínguez logró mandar un mensaje, advertencia a Ignacio Allende y a Juan Aldama, quienes se dirigieron al pueblo de Dolores para reunirse, con Miguel Hidalgo. Ante la crítica situación, los conspiradores decidimos empezar la lucha armada. Y así fue como inicia el movimiento que conseguiría la independencia de México en 1821. Hola, soy Miguel Hidalgo y te voy a hablar sobre el inicio de mi guerra. Yo estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales. Pero la madrugada del 16 de septiembre de 1810, convoqué a la gente del pueblo de Dolores, en Guanajuato. Esto para apoyar el regreso del Fernando VII y destruir la autoridad virreinal. Logré atraer a peones, mineros, campesinos, artesanos, indígenas y mestizos, quienes se armaron con hondas, palos, machetes e instrumentos de labranza, y formamos un ejército insurgente, llamado así porque fue un grupo de personas que se declararon en contra de las autoridades y luchaban por cambiarlas. El ejército insurgente, encabezado por mí y por Allende, inició su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de Nueva España. Al llegar a Guanajuato, exigieron a las autoridades que se rindieran. Pero estas se encerraron con los españoles, ricos, en la alhóndiga de la ciudad, llamada la Alhóndiga de Granaditas, para poder defenderse. Los insurgentes tomaron el edificio, mataron a quienes se habían refugiado ahí y saquearon la ciudad durante 2 días. Yo le encomendé a José María Morelos levantar en armas el sur y tomar Acapulco, ahí donde ustedes van a tomar el sol, pues para tener el control de un puerto les permitiría comunicarse con el exterior. Los insurgentes se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey, llamadas así porque defendían los intereses del rey español, a los que vencieron. Allende propuso que tomaran la capital, pero yo no dejé, de modo que se dispersaron y varios de sus seguidores abandonaron el movimiento. Los insurgentes se dividieron en 2 grupos. Uno quedó a mi mando y el otro lo encabezó Allende. Después de unas marchas y enfrentamientos con otros ejércitos, el 26 de junio de 1811, Allende y Aldama y otros insurgentes fueron fusilados. Hola, soy José María Morelos y te voy a hablar sobre mi pensamiento político y social. Nací en Valladolid. Fui arriero, pero esa actividad la dejé por querer ser un sacerdote. Y ahí fue donde fui alumno de Miguel Hidalgo. Continué con la lucha. Mi ejército se caracterizaba por ser el más disciplinado.
Estaba conformado por personas que trabajaban en el campo, la minería, la religión y la milicia. Entre los oficiales se encontraba Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. En 1812 fue destacado como líder insurgente, hasta que en Cuautla fue capturado por las tropas de Félix Calleja. Duré 2 meses. Ahí duré 2 meses. Para que pudiera escapar. E ir a Oaxaca. E irme a Oaxaca. En 1813 convoqué un congreso en Chilpancingo, en el cual presenté el documento Sentimiento de la Nación. ¿Qué planteaba? Aquí planteaba que América debería de ser libre e independiente. La esclavitud debía prohibirse para siempre. Esto con el buen fin de que muchos fueran iguales. A partir del Congreso de Chilpancingo, me convertí en el siervo de la nación. En este congreso se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. En ella se declaraba la libertad de la América mexicana, la cual no se llevó en vigor porque continuaba la lucha, y así fue como yo pude tomar Acapulco. Pero luego de perder una batalla, caí prisionero y fui fusilado en San Cristóbal de Catepec el 22 de diciembre de 1815. A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron, ya que no tenían un líder que reuniera ejércitos grandes. La guerra de las guerrillas era un conjunto que pretendía desorganizar al ejército realista. Para ello, pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos. ¿Y qué pasaba? ¡Wow! Escapaban rápidamente y tomaban todas sus correspondencias. En 1817 llegaron el capitán español Francisco Javier Mina y el novohispano Fray Servando Teresa de Mier, quien había estado exiliado de Europa durante 10 años y divulgó las ideas de independencia. Javier Mina, junto con 300 hombres más, se introdujo a la zona del Bajío, esto para dar inicio con la lucha de la independencia, pero fue derrotado por tropas realistas, mientras que Teresa de Mier fue encarcelada. Esto sucedió en San Juan de Ulúa, Veracruz. Entre 1808 y 1814, los españoles formaron juntas de representantes, llamadas Cortes, para discutir cómo gobernar el imperio, en ausencia del rey Fernando VII. Las Cortes se realizaron en la ciudad de Cádiz y fueron integradas por políticos, militares y religiosos. Estas promovían la igualdad entre los españoles y americanos ante la ley. Estas ideas se consideraron liberales por la búsqueda de libertad de diferentes ámbitos en la vida social y política. Así fue como se hicieron las reformas para reducir el poder de las monarquías. También se estableció la libertad de prensa. Y en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente hasta 1814. Ese año, las fuerzas francesas se retiraron y Fernando VII regresó a su reinado. Enseguida se suspendió la Constitución de Cádiz porque limitaba su poder. En 1820, un movimiento organizado por los liberales españoles la reestableció y obligó a Fernando VII a cumplirla. Esta situación había inquietado a unos criollos y españoles ricos. Por eso fue que prefirieron aliarse con el movimiento insurgente para poder conseguir la independencia y establecer una monarquía en Nueva España. Esta para que les permitiera mantener sus privilegios. Así fue como ellos buscaron el apoyo de un jefe militar de confianza, por lo que eligieron a Agustín de Iturbide.
Iturbide consideró necesaria la alianza entre realistas e insurgentes, y para ello buscó a Vicente Guerrero, el líder guerrillero más importante en ese momento. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pactaron la alianza del acto conocido como el Abrazo de Acatempan y sellaron con la firma del Plan de Iguala. En este se propuso la reunión general entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio, mediante lazos de amistad. Para simbolizar esta alianza, se creó una bandera. Esta representaba la unión de ambas fuerzas con los colores verde, que simbolizaba la independencia, el blanco, la pureza de la religión, y el rojo, la unión entre españoles y americanos, por lo que se le conoció como el Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante. En España, el liberal Juan O'Donojú fue enviado a gobernar Nueva España. Aquí consideró que la independencia era inevitable. Así, Iturbide y O'Donojú firmaron los tratados de Córdoba, que reconocían la independencia. El 27 de septiembre de 1821, en la Ciudad de México, se recibió a Iturbide, Guerrero y al Ejército Trigarante con desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales, pues aquí la Guerra de Independencia había terminado. En la Guerra de Independencia, varias mujeres tuvieron una participación muy importante, en las cuales pudieron combatir con hombres. Algunas otras tuvieron otra labor, como el abastecimiento de alimentos, armas, y otras tuvieron que fungir como enfermeras. Incluso hubo quienes llevaron actividades de espionaje, como Gertrudis Bocanegra. Esto lo hizo en Michoacán. Entre algunas mujeres insurgentes destacaron Manuela Medina, una indígena conocida como la Capitana, quien luchó en el ejército de Morelos y participó en la toma de Acapulco en 1813. Josefa Ortiz de Domínguez, heroína criolla que organizó reuniones secretas en contra del virrey y al ser descubierta fue arrestada durante 3 años en un convento. Y también Leona Vicario, quien donó gran parte de su fortuna a los insurgentes y se encargó de proporcionar armas y reclutar soldados. Y así fue como llegamos al final del movimiento de independencia. Bye, chicos.